Hola, buenos días amigos y amigas. Vamos a abordar hoy un tema básico en educación, pero muy importante. Lo básico es lo más importante porque es lo más difícil de entender. Las nociones básicas son las últimas a abordar para poder tener un desarrollo bueno. Hoy vamos a plantearnos qué es aprender y cómo enseñar. Básicamente, cómo aprendo a enseñar. Esto lo hago desde la perspectiva de 35 años como profesor en formación profesional y como doctor en psicopedagogía, lo que me da una perspectiva también investigadora, no solo la perspectiva de la experiencia. Bien, aunque en algún momento señale algún autor, en líneas generales mi perspectiva teórica es la sociocultural, la línea vygotskiana, pero con muchos matices desde el punto de vista de la neurociencia, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las teorías de las emociones, de tal forma, y de la teoría de Piaget también. Tal forma que mis referentes teóricos van a estar en estos marcos, ¿no? Pero sobre todo en mi propia experiencia, como ya he comentado, de 35 años enseñando psicología evolutiva y otras disciplinas de naturaleza pedagógica en formación profesional. La primera pregunta que nos planteamos es ¿qué es aprender? Bien, esta pregunta puede tener múltiples respuestas, ¿no? Y múltiples enfoques. Voy a aportar uno determinado. Aprender es obtener un conocimiento, saber interpretar ese conocimiento y saber utilizarlo adecuadamente en un determinado contexto. Aquí hablaríamos tanto de contenidos de carácter conceptual como de habilidades o estrategias para el uso del conocimiento, ¿no? Yo puedo aprender lo que es el concepto de filosofía y puedo aprender a utilizar una llave inglesa para abrir o cerrar tuercas. ¿Qué es enseñar? Pues es transmitir de forma eficaz este conocimiento, bien como contenido, bien como habilidad o estrategia. ¿De acuerdo? Vamos a manejarnos en este marco que tiene sus limitaciones, pero también tiene sus grandes potencialidades. Ahora, ¿qué condiciones se requiere aprender y enseñar? ¿Qué condiciones requiere aprender y enseñar? Bueno, pues hay tres condiciones fundamentales, que son las afectivas, las cognitivas y las normativas. Desde el punto de vista afectivo, para aprender tiene que haber un deseo de aprender del alumno, de la alumna, tiene que haber un deseo de enseñar del profesor o del que juega el rol de profesor, y tiene que haber un deseo, por lo tanto, de comunicar entre ambos. Tiene que haber una intencionalidad comunicativa, una intencionalidad educativa, por ejemplo, en el educador, y una intencionalidad de aprendizaje en el educando. En segundo lugar, tiene que haber una dimensión cognitiva, es decir, yo tengo que tener en cuenta las capacidades y los conocimientos previos del alumno, o las capacidades y los conocimientos previos de la persona con la que yo estoy comunicando. A su vez, por supuesto, está la dimensión cognitiva de lo que yo quiero enseñar, la dimensión vinculada al conocimiento y también a mis propias capacidades como educador para transmitir esa información. Y en tercer lugar, hay una dimensión normativa. En la medida que la enseñanza es un acto comunicativo hay que regularlo, y mucho más cuando la regulación es colectiva en un aula. Hay que establecer las normas para que esa comunicación sea eficaz. Cuándo se puede hablar, cuándo no se puede hablar, qué se puede hacer, qué se puede dejar de hacer, etc., ¿no?
y si es una interacción a través del diálogo de dos personas, pues igualmente hay unas reglas en la comunicación. Bien, por lo tanto, esas tres dimensiones son fundamentales. Ahora bien, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprendemos, ¿no? Aquí está la gran metodología, la gran pregunta de la metodología de la enseñanza, la gran pregunta de las estrategias educativas, y es fundamental, es la gran pregunta que un educador de cualquier nivel educativo, desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria y de investigación, debe hacerse siempre en todo momento. Es una pregunta que debe estar presente en la vida diaria de cualquier educador. Pues bien, para mí la respuesta es simple, y a su vez muy compleja, como veremos al final en las conclusiones. Porque la respuesta, después de muchos años, para mí es que se produce a través del diálogo comunicativo. Del diálogo comunicativo, y ese diálogo tiene unas determinadas condiciones. Podemos partir del diálogo socrático. Sócrates paseaba con sus alumnos, con sus discípulos, por el ágora, y él hablaba, explicaba, pero sobre todo formulaba preguntas, y esas preguntas quedaban ahí trabajando en la mente de sus discípulos, y los propios discípulos tenían que ir llegando a las respuestas, digamos, correctas. Eso sería, en cierta medida, trabajar en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Trabajar en una zona donde el diálogo comunicativo sirve para aprender y donde el experto, donde el profesor o el experto en el diálogo comunicativo establece unas ayudas y unos ajustes para que tú aprendas como aprendiz, para que incorpores conceptos nuevos y los sepas interpretar adecuadamente. Ahora bien, todo eso lo podemos matizar. Por ejemplo, decíamos, Sócrates no daba las respuestas a los alumnos, sino que les dejaba las dudas, les dejaba la situación de duda en forma de preguntas. Si vamos a teorías más actuales, podríamos decir que colocaba un conflicto cognitivo en sus discípulos, como diría Piaget, desequilibraba sus esquemas de conocimiento, como decía Piaget. En cualquier caso, aprendemos dentro del diálogo comunicativo entre aprendiz y experto, y aprendemos tanto en contextos educativos como en contextos no formales. Bien, si nos hemos planteado que aprender es dialogar, ¿qué es dialogar? Pues si vamos a las teorías de la comunicación de la línea sociocultural, a Bakhtin, dialogar es negociar significados compartidos entre las dos personas que dialogan. Teniendo en cuenta que los significados son polisémicos, hay que saber de qué estamos hablando, hay que aclarar la comunicación, hay que limpiarla de confusiones, y los significados son polifónicos, es decir, proceden de diferentes fuentes, de diferentes orígenes. Nosotros no somos los autores, son nuestros padres, nuestros abuelos. En el caso de la ciencia, pues investigadores, son figuras relevantes de la investigación. Es decir, generalmente en el diálogo, en la comunicación vivimos de prestado. Hemos recogido de otras fuentes nuestras palabras, ¿no? Bien, en esa negociación de significados hay que llegar a determinados acuerdos, porque si no podemos estar hablando de cosas distintas. Bien, ¿y cómo se negocian los significados en la enseñanza o en un acto comunicativo? Pues la persona más experta tiene que explicar, tiene que realizar demostraciones, tiene que ser capaz de establecer aclaraciones y tiene que ser capaz de establecer además un conjunto de preguntas que le permitan apreciar si la otra persona ha entendido su comunicación, ha entendido los contenidos, ha entendido los procedimientos. Si no evaluamos al interlocutor, no podemos saber si nos ha entendido correctamente. Esto forma parte del proceso comunicativo eficaz. Por lo tanto,
yo necesito preguntar, yo necesito escuchar al alumno, necesito observar al alumno cuando estamos, por ejemplo, en niños muy pequeños que apenas manejan el lenguaje. Y en esas observaciones, o en esas observaciones y en esas escuchas activas del educador, yo puedo nuevamente ajustar la enseñanza, ajustar mis comunicaciones como educador o como interlocutor para poder precisar más la comunicación, para poder precisar mejor la enseñanza del contenido que yo esté explicando. Para poder corregir al alumno, para poder ofrecerle un feedback, una retroalimentación, hay que hablar con él, hay que dialogar, hay que preguntar, hay que escucharle sobre todo, hay que observarle y a partir de ahí ir ajustando la comunicación. ¿Dónde aprendemos? Pues aprendemos siempre en escenarios generalmente sociales, o siempre sociales, donde siempre va a haber una serie de individuos, donde va a haber una serie de objetivos, de objeto de conocimiento y unos espacios definidos, como puede ser el aula, la casa o otro lugar, ¿no? El ágora de Sócrates. Y los escenarios van a especializarse. Yo, por ejemplo, el aula clásica, ¿no? El aula educativa. O bien yo puedo aprender, un niño puede aprender en un parque de juego, interactuando con otros niños más mayores. O yo puedo aprender en el departamento de una empresa, realizando proyectos y proyectos nuevos, donde voy a pedir ayuda de un compañero o un jefe más experto en un tema que me permita aprender justo esos ámbitos en los que yo tengo lagunas o déficits. ¿Cuáles son las estrategias más comunes en la enseñanza y en el aprendizaje en todos los niveles educativos y comunicativos? Pues después de muchos años de experiencia y sobre todo después de una investigación que realicé con niños pequeños, encontré básicamente 5 o 6 dimensiones fundamentales que se dan en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria, que son los siguientes. Cuando nos comunicamos con intención de enseñar, un elemento central inicial es centrar la atención sobre el referente de la comunicación, es decir, de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar hoy, qué es lo que vamos a investigar. En segundo lugar, el más experto tiene que explicar, tiene que demostrar, tiene que transmitir información, tiene que realizar demostraciones de cómo utilizar esa información, de cómo aplicarla a la realidad. En tercer lugar, como ya hemos dicho anteriormente, hay que evaluar y retroalimentar, hay que preguntar y responder, hay que escuchar, vamos a ponerlo aquí, porque es fundamental, escuchar, preguntar y responder. Y a partir de ahí, ¿no? Vamos a establecer los ajustes, vamos a ajustar la ayuda al interlocutor, vamos a ajustar la ayuda al educando, al alumno, para que pueda entendernos, porque fundamentalmente él tiene que entendernos y tiene que saber utilizar esa información. En cuarto lugar, vamos a controlar normativamente la comunicación, es decir, hay un orden, hay una regulación de esa comunicación, bien sea una comunicación a un grupo o bien sea una comunicación a un individuo. Y eso se realiza siempre. El control normativo es muy fuerte, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, porque tienen, evidentemente, por sus características adolescentes, una cierta tendencia al desorden, y sin embargo el control normativo pues, es mucho más débil si estamos con niños muy pequeños, donde el vínculo afectivo no nos favorece enormemente, o bien si estamos con sujetos adultos, bastante adultos, donde sus intenciones y sus intereses están claros. Y bien, y en quinto lugar, pero no menos importante o muy importante, es que consiste en ofrecer siempre emoción, deseo y apoyo emocional al acto comunicativo. Nosotros debemos reforzar al alumno cuando aprende, debemos darle reconocimiento social cuando avanza, debemos darle estímulo emocional a nuestro acto comunicativo, debemos transmitir interés, emoción por lo que por la enseñanza que enseñamos. Si el educador no emociona, no tiene emoción, significa que no desea transmitir, que no desea aprender, y eso es algo que se contagia, es algo que se transmite emocionalmente. Es decir, hay que activar los sistemas emocionales del individuo, hay que activar su deseo de investigar, hay que activar su deseo de aprender, su deseo de conocimiento,
Y todo esto, desde un punto de vista de emociones secundarias y terciarias, pues es muy importante, ¿no? Muy importante. No voy a entrar en este tema, que es un tema que tengo especialmente trabajado y que tiene que ver mucho con la neurociencia actual, pero es fundamental. La emoción es el filtro. Si no generamos un clima emocional adecuado, el acto comunicativo se rompe. Si generamos un clima emocional negativo, de odio, de ira, de rabia o de miedo, sobre todo de miedo, la relación comunicativa se rompe y el aprendizaje no se produce al menos de una manera eficaz. El filtro de la emoción es esencial. ¿Cómo se aprende a enseñar? Pues a partir de lo dicho anteriormente, se aprende aprendiendo a comunicar, ¿no? Aprendiendo a comunicar, nuevamente lo más simple y lo más complejo de todo este proceso. ¿Y cómo se aprende a comunicar y a enseñar? Pues una cuestión fundamental, mi propia experiencia, es preguntándose constantemente sobre el uso de las estrategias de comunicación, enseñanza y aprendizaje. Es decir, constantemente nos tenemos que plantear preguntas sobre los deseos, propósitos y objetivos. ¿Qué desea aprender el educando? Realmente, ¿qué es lo que desea aprender nuestro interlocutor, ¿no? Si yo me pongo a hablar con una persona en un vagón de tren o en un avión y le empiezo a contar cosas de lo que sea, de mi experiencia o de mis conocimientos, y yo percibo que eso no provoca ningún interés, que no desea para nada saber nada sobre lo que yo le cuento, pues realmente esa comunicación es inútil. Si yo estoy con un grupo de alumnos o con un alumno, ¿no? Y en ese grupo de alumnos hay un sector que no le interesa para nada mi asignatura, que no está en su propósito aprenderla, pues el acto comunicativo no tiene mayor sentido. Bien, en segundo lugar, ¿qué es lo que yo deseo que el educando aprenda? ¿Qué es lo que yo deseo transmitir al educando? Eso debe estar siempre presente, ¿no? Eso debe estar claro en mi mente. En tercer lugar, ¿cómo ajusto su deseo con mi deseo? Porque claro, en determinados niveles educativos podemos manejar este asunto y tratar de conseguir de que su deseo se acerque al nuestro. Podemos incluso despertar su deseo. Si trabajamos en enseñanza secundaria, incluso en enseñanza universitaria, y no digamos ya en enseñanza primaria y educación infantil, aunque la ventaja que tenemos en educación infantil y en el inicio de la primaria es que esos niños desean aprender de manera casi natural. Sobre todo el niño de educación infantil, su deseo de búsqueda o de exploración, como decía un autor que se llama Pansek, es realmente asombroso, tiene una energía tremenda, ¿no? Desgraciadamente luego muchos procedimientos y métodos de enseñanza se van a cargar, van a romper el deseo del niño y lo van a eliminar, ese deseo de aprender tan natural que tienen los niños pequeños. Es cercenado muchas veces por las metodologías inadecuadas de la enseñanza. Conocimiento y capacidades. Yo me tengo que plantear siempre, estamos en cómo se aprende a comunicar y a enseñar, qué es lo que sabe el educando, qué sabe el interlocutor, qué capacidades tiene, ¿no? Porque si no tengo claro eso, puedo desajustar la enseñanza, puedo desajustar el proceso comunicativo. La pregunta es cómo ajusto o cómo ayudo a entender, a interpretar y a utilizar los conocimientos nuevos, o a utilizar la información que yo estoy manejando, o que la otra persona entienda la información que yo estoy manejando. Esto es muy importante, si no, no hay acto comunicativo. Y en esto suele haber unos enormes desequilibrios en la enseñanza. El educador muchas veces maneja conceptos, maneja palabras, maneja procedimientos que el niño, que el alumno, que el estudiante universitario no entiende para nada y por lo tanto está sobrevalorando el conocimiento o está sobrevalorando las capacidades. Por ejemplo, utiliza un pensamiento muy abstracto con niños que tienen un pensamiento concreto, incluso un pensamiento sensorial, que está a años luz del pensamiento abstracto del educador o del profesor. Debemos de tener muy en cuenta no solo el conocimiento, sino las capacidades, que no es exactamente lo mismo. Y en tercer lugar, el control normativo de la comunicación. Es decir, yo tengo que regular el orden social comunicativo, ¿no?
Y hay que hacerlo muy bien y con mucho cuidado. Aquí tiene que haber una gran habilidad por parte del educador. Hay que plantearse qué estrategias son las más adecuadas para regular esta interacción comunicativa. ¿Cómo introduzco las normas? Deben ser normas asumidas por la audiencia. Deben ser normas asumidas por el interlocutor. Porque si yo trato de imponer normas que él no defienda, de las que él no participe, la comunicación se va a romper. Si yo introduzco normas violentas, normas que implican tensión, que implican miedo, que implican ira a veces, que alteran los valores del interlocutor, del alumno, el alumno va a romper conmigo emocionalmente, se va a sentir herido, se va a sentir agredido y me va a agredir indirectamente y va a romper sobre todo el proceso comunicativo. Uno de los elementos más negativos de la enseñanza, del control normativo de la enseñanza, son las notas, son las calificaciones. Y son sobre todo los exámenes. Ya hablaré en otro vídeo sobre este tema y sobre el poder destructivo de los exámenes, porque lo que generan es tensión, generan miedo, mucho miedo, y ese miedo dificulta enormemente cuando no rompe el proceso comunicativo. Además de estas reglas generales, ¿de qué dependen las estrategias comunicativas y educativas? Pues dependen de muchísimos factores. Factores de tipo cultural, factores de tipo psicológico y factores de tipo biológico. Entre los factores culturales más importantes tenemos el tipo de conocimiento, ¿no? Evidentemente no es lo mismo enseñar matemáticas en una ingeniería superior a enseñar matemáticas los elementos de la prematemática, de la lógica inicial en niños de una escuela infantil, por ejemplo, a ordenar o a seriar objetos, ¿no? El tipo de conocimiento no es lo mismo si es un conocimiento artístico, un conocimiento científico, un conocimiento histórico, un conocimiento pedagógico, un conocimiento psicológico. Eso me va a llevar a estrategias evidentemente distintas, en las que lógicamente ahora no voy a entrar. Pero metodología o estrategia y tipo de conocimiento va vinculado. Tiene que haber, por supuesto, una metodología específica para cada tipo de conocimiento. Pero no solo eso, el contexto es fundamental. Si enseño en un barrio rico, en un barrio pobre, en un centro donde hay individuos con muchos recursos, u otro donde no tienen recursos, la clase social a la que enseño, sus expectativas, sus valores, su ideología, todos son elementos que exigen ajustes, que exigen enfrentamientos a la enseñanza de manera distinta. Las formas de vestir, las formas de presentarse ante la audiencia, los símbolos que van añadidos a nuestras formas de hablar y de interpretar. El tipo de lenguaje, el tipo de palabra, todo eso es enormemente importante. Luego, elementos de carácter psicológico, los intereses nuevamente, las aptitudes, las motivaciones, las capacidades de cada uno, las personalidades. Tenemos que hacer ajustes en la enseñanza en función de la personalidad de los alumnos, no solo de sus deseos y de sus capacidades, sino de su individualidad, de su sensibilidad, de su capacidad de expresión, de su extroversión, de su capacidad de comunicación social, o bien si es una persona introvertida, tendremos que acercarnos más despacio, más lentamente, tratando de respetar sus procesos psicológicos. Y por supuesto, los elementos biológicos son esenciales. No enseñamos a la gente, y de la misma manera, en cada edad, si son hombres o mujeres, ¿no? Me refiero a sexo, pero también podríamos ir a la parte social y hablar de género, ¿no? En el sentido de lo masculino y de lo femenino. Volviendo a lo biológico, evidentemente las patologías, las deficiencias, las alteraciones pueden implicar formas de enseñanza y de comunicación distintas. En conclusión, en este vídeo general, pero creo que importante, sobre qué enseñar y cómo enseñar, pues aprender y enseñar es participar en un acto comunicativo muy complejo de interacción social que combina tanto el conocimiento científico a transmitir como los procesos psicológicos
biológicos y sociales. En conclusión, enseñar requiere el arte de dominar el proceso comunicativo. El enseñante tiene que tener la flexibilidad necesaria para ajustar la enseñanza en cada momento. Los que llevamos años enseñando sabemos que aunque enseñemos la misma materia, la misma asignatura en diferentes años, los grupos van cambiando, los cambios generacionales son importantes, los cambios tecnológicos son importantes y hay que ir modificando las estrategias de enseñanza en función de las circunstancias sociales y en función de las circunstancias también culturales e individuales, ¿no? Enseñar no es exclusivamente una tecnología. Enseñar no se requiere solo de un conocimiento científico. Enseñar no requiere solo de un conocimiento metodológico de algunos métodos de enseñanza. Enseñar implica también un arte, una capacidad de creación de nuevas estrategias, de nuevas metodologías, sobre todo en el plano de lo concreto, sobre todo estrategias metodológicas que tienen que llevar a que el educador se plantee en todo momento que tiene que comunicar eficazmente a los alumnos. En definitiva, tiene que experimentar con nuevas estrategias todos los años, ir experimentando, ir modificándolas y no conformarse con las mismas estrategias. Además de actualizarse en los conocimientos científicos, sobre todo en los niveles educativos infantil y de secundaria, debe de reformular sus estrategias constantemente y preguntarse siempre y en todo momento cómo tengo que enseñar a estos alumnos de este año, cómo tengo que enseñar a este grupo concreto o cómo tengo que enseñar a este alumno que me plantea unos problemas que previamente no he tenido con otros alumnos. Y es bien, pues con esta conclusión de que enseñar tiene mucho de arte y de creatividad, me despido de vosotros y espero que os haya gustado.